Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver la gestión de los riesgos. Un riesgo es una contingencia o evento de condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento de alguno de los objetivos del proyecto. Es decir, que puede repercutir dentro del alcance, el plazo o el costo, etc. Vamos a responder una serie de preguntas para poder entender lo que es la gestión de los riesgos del proyecto. ¿Cuándo se aplica la gestión de riesgos? Los procesos relacionados con la gestión de riesgos se aplican durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuál es el origen de los riesgos? El riesgo para nuestros proyectos se encuentra en las condiciones de incertidumbre presentes en todos los proyectos. Esta incertidumbre puede convertirse en riesgo. Es por eso que se debe de planificar estrategias y acciones de respuesta contra esos riesgos. Es decir, cuando se conoce algo sobre esos posibles riesgos y cuando los riesgos han sido identificados y analizados, y es posible planificar estrategias y acciones de respuesta contra esos riesgos. Y también es importante tener pues las reservas económicas y temporales para combatir los riesgos. Esto pues es una actitud prudente al tener en cuenta pues asignadas reservas económicas y temporales para que éstas sean utilizadas en caso de contingencias para las que no sean rentables o posibles, o quizá no sea desarrollar respuestas a priori. Y bueno, las reservas económicas y temporales que se asignan al proyecto, estas se usan cuando el riesgo se ha presentado y por lo tanto pues tenemos que presentar una reserva económica para minimizar pues el impacto en el proyecto. ¿Y en qué consiste la gestión de los riesgos de los proyectos? Pues consisten en adoptar adecuadas estrategias de respuesta ante cualquier contingencia que pueda presentarse, además de evaluar la efectividad de las respuestas aplicadas a los riesgos y identificar nuevos riesgos potenciales, y también pues reevaluar sistemáticamente los riesgos de los ya identificados para monitorizar su evolución. Y finalmente pues para estar atentos a la aparición de nuevos riesgos. Bien, ahora vamos a ver el plan de gestión de los riesgos del proyecto. El plan de gestión de los riesgos del proyecto se ocupa de cómo decidir, enfocar y ajustar las actividades de gestión de los riesgos. Esto pues mediante una metodología. Todo plan pues cuenta con una metodología. Pero, ¿qué es la metodología de la gestión de riesgos del proyecto? Es la metodología que define los métodos, las técnicas, las herramientas, las fuentes de información que vayan a utilizarse en la gestión de riesgos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos? Aquí debemos de definir el papel del líder y de los miembros del equipo del proyecto que se encargarán de la gestión de los riesgos, es decir, definir claramente quiénes son y con sus responsabilidades bien definidas. ¿Qué es el presupuesto del riesgo? Los riesgos suponen un costo para el proyecto, como ya lo he mencionado, y debemos establecer un presupuesto para combatir esos riesgos del proyecto. Es decir, estamos hablando de la disposición de recursos financieros para incluirlos en la línea base del costo. Muy bien, ¿qué son las reservas de contingencia y la reserva de gestión? Pues es la disposición de recursos financieros para mitigar los riesgos de tipo residuales y aceptados, y tenemos dos tipos de reservas: la reserva de contingencia, que está destinada a riesgos conocidos, y la reserva de gestión, que está destinada a riesgos desconocidos. Y bueno, como podemos ver, la gestión de riesgos se realiza durante todo el proyecto y son las acciones periódicas a realizar en la gestión de riesgos. Aquí definimos cuándo y con qué frecuencia se ejecutará el proceso de gestión de riesgos
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por eso, pues es importante identificar los riesgos. ¿A qué nos referimos con identificar los riesgos? Aquí debemos de determinar qué riesgos pueden afectar el proyecto y a documentar sus características principales. Y bueno, ¿qué son las categorías de riesgo? Pues es una estructura que contribuye a la efectividad de la identificación de los riesgos. Aquí pues se garantiza que el proceso de gestión de riesgos pues sea completo, sistemático y uniforme, y nos otorga seguridad y solidez a la gestión de los riesgos. Vamos a ver algo que se conoce como probabilidad e impacto en los riesgos. Es por eso que hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la probabilidad y el impacto de los riesgos? Aquí pues se trata de definir distintos niveles de probabilidades e impactos para los riesgos que hemos identificado en el proyecto. Es decir, que un riesgo puede ser muy probable o poco probable. También pues un riesgo puede tener un impacto severo o débil en el proyecto. Es de aquí que es la siguiente pregunta. ¿Qué es la matriz de probabilidad por impacto de los riesgos, conocida como severidad? Pues es una matriz donde pues se reflejan los riesgos y se priorizan según sus implicaciones para lograr los objetivos del proyecto. También pues aquí se evalúa cómo nos puede desviar de seguir el alcance del proyecto deseado. Y también una matriz, pues en esta un riesgo puede ser calificada como de importancia alta, moderada o baja. También pues es la base. A esta importancia pues se planificará una respuesta adecuada a ese riesgo. Y finalmente es importante que como supervisamos y seguimos los riesgos. Aquí debemos de documentar cómo serán registradas todas las facetas relacionadas con las actividades de gestión de los riesgos. Aquí tanto para beneficio del proyecto presente como para futuros proyectos, y será incluido en las lecciones aprendidas. También pues documentaremos cómo se realizará pues las auditorías de los riesgos del proyecto. Y entonces vamos a continuar con el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto.